Buenas. Hoy vamos a hablar de las 4 etapas de la inmigración, lo que nadie nos cuenta. Nosotros pensamos que inmigrar es moverse, establecerse en un país desconocido y ahí queda todo. Pero el duelo lo vivimos totalmente desamparados. A veces pensamos que no es normal lo que nos está pasando porque la vida sigue y nosotros seguimos con la vida que llevábamos antes. Hay que resaltar que existen 4 etapas de la inmigración. La primera es la luna de miel, donde todo es nuevo, emocionante y lleno de posibilidades. Nosotros nos aterramos absolutamente de todo lo que vemos. La segunda es el choque cultural. Dudas, frustraciones, nostalgias y sensaciones de no encajar. Todo nos parece absolutamente extraño. La tercera, la integración. Aprendes de ti, te conectas, construyes tu lugar y creas nuevas raíces. Empiezas a entender que estás acá para quedarte por un largo periodo de tiempo o indefinidamente. La cuarta y última es la adaptación. Encuentras tu equilibrio, disfrutas tu vida y miras hacia el futuro con propósito. Primero que todo, si nosotros nos movemos, tenemos que saber que tenemos que inmigrar con propósitos definidos. ¿Qué es el propósito definido? Es lo que yo quiero hacer para mi vida en un futuro. Dicen que el éxito es la realización progresiva de un propósito definido y a eso lo agregamos propósito digno. Hay que tener un propósito que a uno le dé dignidad. Les voy a poner un ejemplo. Al comienzo, cuando yo me vine, mi propósito era traer a mi novia. Ese era mi propósito definido. Le pregunté a mi sponsor, a mi padre, le dije, voy a traer a mi novia en 2 años, me voy a volver en un año, me voy a casar con ella, pero tengo que trabajar. No tenía un peso cuando me vine. Tenía $200 que mi madre me dio. Me dijo, mira, esto es para ti, $200. Yo pensaba que era demasiado, pero no era absolutamente nada. Empecé a estudiar inglés tiempo completo. El lunes siguiente, cuando yo llegué acá, saqué los papeles, saqué mi número de registro que me daba permiso para trabajar, mi seguro médico y empecé a trabajar. Mi primer trabajo, como la mayoría de los trabajos que tenemos nosotros los inmigrantes nuevos, fue trabajando bajo cuerda, ganándome 8.50 repartiendo mercancía en un camión de un latino en todos los centros comerciales de la ciudad de Calgary de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Me acuerdo que llegó un momento y dije, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto si yo tengo todos los papeles legales para trabajar? Ahí me metí a trabajar en el Superstore a las medio tiempo y empecé a estudiar tiempo completo inglés. Los primeros 2 meses no estudié inglés porque hice el examen de inglés, me iban a dar el horario y me estaban escogiendo la escuela. ¿Qué hubiera hecho yo diferente al comienzo en esa luna de miel donde yo veía absolutamente todo hermoso? Esa luna de miel a mí me duró aproximadamente 3 meses. Me maravillaba con las cosas que pasaban alrededor, los acentos, los olores, los sabores. En ese momento yo no tenía que pagar renta. Mi papá me dio 7 meses de vivienda gratis. Excelente porque pues tuve todo el apoyo de él y de mi madre a lo lejos. Llegó un momento que me di cuenta que yo iba a estar acá por un largo periodo de tiempo o indefinidamente. Y ahí se me acabó la luna de miel. Ahí dejé de ver todo hermoso. Yo llegué acá en verano, agosto 18 del 2005. No podía creer que este país ofreciera tanto calor. Llegué a los festivales de verano. Fue muy fácil la transición.
después de 3 meses de estar estudiando inglés tiempo completo, empecé a salir a buscar trabajo en construcción, no me lo dieron. Y ahí ya me entró el choque cultural porque yo sabía que yo estaba acá por un propósito definido, sabía que tenía que hacer muchísimas cosas para hacer cumplir todas las promesas pues que yo había hecho, que le había hecho a mi novia, de devolverme. Me acuerdo de esa conversación que tuvimos la última semana que yo estuve en Colombia. Le dije, ¿estás dispuesta en esperarme? Ella se queda mirándome y me dice, ¿tú estás dispuesto en regresar? Es muy difícil. Eso fue dificilísimo porque uno se basa en la opinión y en los ejemplos de los demás. A mí me decían, ¿para qué se va a volver por una persona que está sola ya? Usted va a estar solo, usted va a conocer nuevas personas, su novia va a conocer nuevas personas, pero nosotros no lo tomamos en esa tónica. Nosotros lo tomamos como un compromiso porque nosotros sabíamos que éramos y somos el unos para el otro. Yo no tenía la posibilidad en ese momento de mantener un hogar, no tenía la posibilidad en ese momento de subsistir, irnos a vivir solos, tener hijos, porque no tenía la posibilidad de hacerlo. Nunca lo veía en un corto periodo de tiempo. Al año me devolví, nos casamos, vivimos un mes, me devolví, apliqué por ella y ella llegó acá a los 3 años de todo el proceso, desde el primer momento que yo me fui. Ese fue mi primer propósito definido. En el aeropuerto yo me quedé mirándola y le dije, cierra los ojos y cuando los vuelvas a abrir, vamos a estar juntos de nuevo. Todo ese choque cultural lo pasé con el propósito definido. Lo pasé estudiando inglés. Yo tenía que estudiar inglés. No me podía adaptar. Me dolía el alma, me dolían las manos porque me estaba adaptando a actividades que nunca había realizado. En Colombia me decía mi papá, mi mamá, mis abuelos, usted tiene que ir a la universidad para que consiga trabajos dignos. Pero que son trabajos dignos. Aquí me di cuenta que todos los trabajos, los trabajos son dignos. Con cualquier tipo de trabajo usted puede tener una muy buena calidad, condición de vida. Cuando yo me retiro del Superstore ganándome 8.50 para empezar a trabajar en construcción, ese día me acuerdo cuando me dieron el trabajo, yo le dije, quiero empezar a trabajar medio tiempo. El hombre se queda mirándome y me dice, después de 3 meses, todo lo que hizo, usted me está diciendo a mí que va a empezar a trabajar medio tiempo. Acá no aceptamos personas de medio tiempo. Le insistí hasta que me dijo, listo, usted trabaje medio tiempo. ¿A qué horas termina usted su colegio? Yo le dije, termino mi colegio a las 3:30. Me dice, lo espero acá a las 4 y trabaja de 4 a 6:30 y trabaja sábado y domingo. Empecé a trabajar todos los días medio tiempo en construcción, de 4 a 6:30, a veces hasta las 7 porque se extendía el horario y después trabajaba sábados y domingos. Mi primer quincena me llegó, mi primer cheque a la semana me llegó $500, cuando a mí la quincena me llegaba en el Superstore un promedio de $325 a la quincena. Dupliqué. Ya empecé a ver la luz al final del túnel, ya empecé a adquirir un poco más de ingreso pues para mi sueño. Me acuerdo que apenas dejé de trabajar medio tiempo para hacer la transición de tiempo completo, les dije en el colegio que yo iba a hacer la transición de trabajar medio tiempo. Ellos me apoyaron y me dijeron, por favor, vamos a hacer ese traslado, pero no dejes de estudiar inglés. El primer viernes falté porque estábamos haciendo concreto, me dijeron que si podía yo ir a trabajar temprano, fui a trabajar temprano, no fui a estudiar. El lunes me dijeron, usted tiene que seguir estudiando inglés, porque o si no, no va a avanzar. Usted podría tener un muy buen futuro si aprende a comunicarse. Eso me dijo la directora del colegio de inglés.
Tomé su aviso, su consejo, terminé mi curso de inglés. Cuando tuve la oportunidad en construcción, después de 3 meses, de hablar con el superintendente, el que me contrató, él me dijo, bueno, ¿usted qué hacía en Colombia? Yo le dije, soy diseñador industrial. Me dio una tarea, ahí todavía estaba en mi choque cultural. Estaba pensando si la promesa que yo debería hacerle a mi pareja se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Me llama un amigo y me dice, yo vi a su novia en un bar con unas amigas. Y yo le dije, pues hermano, es problema de ella. A mi novia le dicen, no, que es que de pronto su novio Andrés va a estar con otra persona allá. Bueno, eso es problema de la gente. En vez de decir, apóyense, había muchas personas que estaban tratando de que nuestra relación se terminara. Pero nosotros hicimos lo posible para que siguiera. Hoy han pasado 21 años, estamos acá, tenemos 3 hijos, un hijo de 14, de 12, de 7, tenemos casa, tenemos carro, tenemos lo básico que nos podríamos haber hecho en nuestro país en un largo periodo de tiempo. Pero ahorita nosotros, como estamos acá, ya tenemos más libertad. Estamos pensando en emprender, estamos desarrollando nuestras fortalezas, estamos en la cuarta etapa, que es la adaptación. Pero regresando a la etapa del choque cultural, ahí me di cuenta que yo tenía que hacer $36,000 para poder realizar ese propósito que yo tenía de traer a mi pareja, a mi esposa. Ya tenía los papeles, estaba trabajando y la construcción me dio eso. Me hizo hacer $36,000 en 8 meses trabajando y estudiando. ¿Qué hubiera yo hecho diferente? Hubiera empezado a trabajar en construcción inmediatamente y a estudiar medio tiempo y me hubiera ahorrado 8 meses. Hubiera empezado a vivir solo más rápido. Agradezco a mi padre que me dio vivienda, me cubrió las necesidades básicas, me sirvió de ejemplo, un gran ejemplo porque pues él también lo tuvo muy duro cuando él llegó acá. Me acuerdo una vez que llegué yo de trabajar y me llama mi esposa, eso era un viernes y yo los viernes acostumbraba a comprar el vino que a mi viejo le gustaba y nos tomábamos una botellita de vino los viernes hablando los dos en el estudio de él. Y suena el teléfono, contesto yo y me dice mi prometida en esa época que estaba cansada, que ya no sabía qué hacer, que yo lo tenía todo. Yo qué tenía, qué es todo, porque tenía un carro, no sabía comunicarme, porque trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde, me iba a estudiar inglés y llegaba a la casa a las 11 de la noche. Eso es tenerlo todo, a acostumbrar a mi cuerpo a transformarse, acostumbrar a mi cuerpo a una cultura diferente, acostumbrar a mi cuerpo y a mi cabeza a estar trabajando con personas que no habían cumplido su proceso, porque en el choque cultural, cuando usted empieza en ese trabajo de sobrevivencia, usted se va a encontrar con lo más abajo de la cadena. A medida que usted empieza a subir, la vida va mejorando. A medida que usted empieza a subir, todo empieza a tener sentido. Me caso, estoy en el apartamento, estoy en el aeropuerto después de 3 años, la veo llegar, la miro a los ojos, le digo, cierra los ojos, abre los ojos y le dije, "Mm, la vida es un abrir y cerrar de ojos". Ese fue uno de los momentos más bonitos que yo he vivido como inmigrante. Mi primer propósito definido, había traído a mi esposa, había sacado un apartamento, ya tenía un carro en un periodo de año y medio. En un periodo de año y medio, mientras estaba en el choque cultural, ya tenía el propósito definido de traer a mi mujer. Lo cumplí, cumplí la promesa. En el choque cultural, para que sea más fácil, usted tiene que empezar a trabajar en algo donde usted se vea reflejado a futuro. Yo soy diseñador industrial, yo sé construir. Las cosas no pasan por algo, las cosas no son casualidad. Si usted sabe trabajar sin necesidad de comunicarse, todo empieza a venir por añadidura porque su cerebro se empieza a acomodar más en esas cosas. Cuando usted empiece a mostrar resultados, a pasar cursos sin dejar de estudiar inglés, usted se va a dar cuenta
que la vida lo va a empezar a guiar donde usted tiene que estar. Devolviéndonos con esa llamada, mi prometida en esa época me dice que estaba cansada, que no sabía qué hacer. Se alteró un poco, colgó el teléfono. Yo me quedo mirando a mi maestro, a mi padre. Me arrodillo, empiezo a llorar. Ese día había trabajado a -25. Me dolía todo. Tenía exámenes de inglés, la cabeza, el cuerpo, el corazón lo tenía mal. Y me quedé, me arrodillé y le dije que por qué me había traído acá. Él se queda mirándome y yo le dije, no sé qué hacer. Me puso la mano en la cabeza, yo estaba llorando y me dice, hijo, no te preocupes porque todo está hecho. Yo ya tenía 29 años. Yo llevaba 6 mesecitos acá, en este hermoso país. No tenía ni idea de lo que me iba a convertir a los 10 años. El director de verticalidad y geometría de una de las torres más representativas de mi país, Colombia. Después de 10 años de haber estado arrodillado al principio llorando, después de 10 años ya teníamos 2 hijos y estábamos empacando maleta para irnos a Colombia. Esa parte del choque cultural es cuando las personas empiezan a incumplir promesas, empiezan a irse por lugares donde no se tienen que ir, a cortar caminos, y lo hacen porque se desesperan. Son inciertos, la vida se convierte en una vida incierta, no importa lo que usted haga, no importa cómo lo haga, el tiempo se congela y usted empieza a tomar decisiones y a unirse con gente que no se tiene que unir. Llega la tercera etapa, la integración. Cuando aprendes, cuando te conectas, cuando construyes tu lugar y creas nuevas raíces. En esa etapa, la integración, usted se tiene que rendir. Y rendirse de una forma lógica. No es rendirse porque me da miedo las cosas. No, usted se rinde a la sociedad. Empieza a integrar, a reconocer que usted hace parte de la sociedad, a pasársela más allá y más acá, a poder guiar a sus hijos dentro de esta sociedad, a empezar a tener el trabajo que tanto había luchado desde que llegó. Esa etapa de la integración me apareció a mí aproximadamente a los 5, 7, 8 años. Ahí es cuando yo estoy trabajando como ingeniero de campo. Yo ya había sacado mi certificación de carpintero porque seguí estudiando en el choque cultural. Hice la transición, saqué mi certificación, me empecé a integrar, empecé a hablar más, me empecé a comunicar más, empecé a convertir una autoridad dentro de la industria, dentro de lo que yo hago. A los 8 años, cuando ya estaba integrado, me llaman de la segunda empresa más grande de construcción de Canadá. Me ofrecen un trabajo y ese trabajo era en Bogotá, Colombia, representando a la compañía en un rascacielos que muy seguramente ellos se iban a ganar. Mucha gente me decía, a usted que lo van a mandar allá, a usted un simple carpintero, pero lo que no sabían es que este simple carpintero también era diseñador industrial. Y lo que no sabían es que esa empresa ya me había visto desde hace mucho tiempo y ya tenía mi referencia. Usted tiene que empezar a convertirse en la autoridad. Usted tiene que empezar a desarrollarse dentro de lo que sabe, aprendiendo a comunicarse, aprendiendo las cosas que usted puede aportar. En esa integración, me acuerdo el día que terminamos el rascacielos en Calgary y me dicen que ya no tienen más trabajo para mí. Me quedo mirándolos, me dicen, coja su cinturón de herramienta porque usted es carpintero y empieza a hacer deficiencias de concreto con 4 ayudantes. Yo les dije que yo no iba a volver a ser carpintero. Les di mis 2 semanas de nota, me fui y a la semana me llamó el vicepresidente de operaciones de la empresa diciéndome que cómo era posible que me iba a ir si me habían dado 2 años y medio de entrenamiento para rascacielos y geometría. Les dije que yo estaba listo para irme, que solamente me dijeran y yo me iba. Integración. Cuando me fui para Colombia,
todavía no me había adaptado, estaba integrado, ya me podía desenvolver, ya me había vuelto una autoridad dentro en la industria, dentro de lo que yo hago. Y me llaman y me dicen, tenemos una entrevista en el centro de la ciudad de Calgary, me entrevistan a las 12 del día, un almuerzo en un restaurante. Me dice, ¿usted por qué está interesado en ir al proyecto de Colombia? Les digo, primero que todo, porque yo sé inglés. Segundo, porque les puedo salvar mucho dinero y sé la actividad. Se queda mirándome el hombre y me dice, muchas gracias, pero yo no estoy interesado en el dinero, estoy interesado en la reputación de la empresa. Cuando me dice eso, me da la mano y me dice, esta entrevista se acaba. Salí preocupado, llamé a mi esposa, le dije que me había ido mal. A los 3 días me llaman, la misma reunión, la misma entrevista, la misma pregunta, y yo les dije, quiero ir a Colombia porque sé inglés, sé topografía de rascacielos y estoy interesado en la reputación de la empresa. En ese momento me ofrecieron beneficios, me ofrecieron un salario que jamás me imaginé ganarme en 10 años en mi país. Salí a la calle, empecé a llorar. Nos fuimos para Colombia, regresamos. A los 15 años de estar ya en Canadá, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Nosotros duramos 2 años y medio, 3 años en Colombia, nos regresamos acá. Y ya cuando yo llevaba 15 años acá, les pregunté a las personas que por qué no avanzaba. Me dijeron que porque yo hablaba inglés, pero no tenía competencia. Que yo tenía que hacer sentir cómodos a la gente que estaba alrededor mío. Ahí me daba cuenta que ya estaba integrado, pero que para adaptarme necesitaba yo transformarme, acomodarme a la cultura, hacer sentir a la gente que estuviera alrededor mía segura. Y empecé a trabajar en eso, en mi comunicación, en cómo me comportaba. De un momento a otro me ascendieron. Me volví el senior surveyor de la empresa, a manejar todas las estructuras representativas de donde yo estoy. Ahí me adapté. A los 15 años de estar acá me di cuenta que me había adaptado. Lo más bonito que he hecho no fue irme a Colombia a construir. Lo mejor que hice fue irme a Colombia para ayudar a cambiar la vida de 6 carpinteros latinoamericanos. Y acá vamos a llamar a uno. Vamos a tomarlo por sorpresa y llamémoslo. A ver qué dice el compadre. Vamos a ver. Cuéntemelo, don Andrés. José Adrián Muete Medina. ¿Cómo vamos? Bien, hermano, acá estamos en un live y creo que la gente lo está escuchando a usted. ¿Oh, sí? Sí, 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 lo Qué vi. bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué, Cuénteme. ¿cómo le ha cambiado la vida desde que usted llegó acá? Si es una pregunta muy general, ¿cómo le ha cambiado la vida? Eh, pues la verdad me ha cambiado la vida desde el tiempo que salí de Colombia, Sí, un 100%. ¿en qué Me ha sentido? cambiado en muchísimas cosas. Pues acá donde estamos hay mucho beneficio para la gente, pues que nosotros que somos un grupo de trabajo de el latino se destaca por su trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno se destaca por su trabajo, las oportunidades de trabajo son muy favorables hacia uno, ¿verdad? Y salen muchas oportunidades de trabajo. Muchas veces una puerta se cierra, pero se abren 2 o 3 puertas, ¿verdad? Sí, Mm, yo sé que usted llegó a Vancouver, Sí, señor. ¿sí? Y usted, Sí. y ¿cómo fue esa la transición de Vancouver a Edmonton? ¿Cuál fue la transición? Estoy hablando acá de las 4 etapas de la inmigración, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de la luna de miel, que es donde uno ve todo es nuevo, emocionante, el choque cultural, que es la segunda, donde hay dudas, frustraciones, nostalgia y sensación Uy, sí.
y sensaciones que uno no encaja. La tercera es de aprender, de conectarse, y la cuarta es la adaptación. ¿Usted en qué etapa de la inmigración se encuentra, José? Pues en este momento en la etapa de la adaptación y del lenguaje, porque eh, su- ¿Aló? comunicar a los ¿Y qué? en este momento estoy en la etapa de la adaptación, sí, y de la comunicación, porque es muy importante la comunicación. Son muchas cosas, hay frustraciones, sí, de un comienzo hay mucha frustración porque no se puede uno comunicar en muchas partes, en muchas áreas, y eh, se sufre un poquito para poderse uno aprender a comunicar pues, en este país, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede, todo con esfuerzo se puede hacer, y, y la adaptación más que todo, porque en muchas partes, digamos, acá en Canadá, ah, hay varias áreas, varios tipos de climas acá, ¿no? Variedad de climas. El, el frío extremo y la calor extrema. Entonces, todo es de adaptación, pero sí se sufre al comienzo porque es todo como todo, ¿no? Tratar de adaptarse uno a los climas, pero, pero, pero nada, del otro mundo. ¿Cuál Hemos es, sobrevivido a todas esas situaciones y gracias a Dios, pues feliz en todas las etapas que he vivido. cuál Sí. es el mejor consejo que usted le puede dar a la gente que quiere emprender ese camino de la inmigración? Ser paciente, primero que todo, porque las cosas no llegan de la noche a la mañana, ni en realidad ni las cosas ni los objetivos que uno quiere se dan de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces, ser paciente y tener mucha, ¿no? Para lograr hacer las cosas, para poder cumplir sus metas, para poder lograr cada objetivo y cada meta que se propone, ¿no? Qué bueno. ¿Qué tan importante es, qué tan importante es tener una fortaleza, ser bueno en algo? ¿Qué tan importante es? Pues en realidad eso es un punto muy favorable para su para su para su profesión, para su crecimiento, ¿verdad? Para su crecimiento eh, es tener una fortaleza, porque es como la clave principal para poder empezar a crecer, a escalar paso a paso, ¿no? ¿Su fortaleza le ha ¿Verdad? servido? La carpintería, lo que usted hizo en Colombia, la capacitación en construcción, ¿le Sí, sirvió? claro. La verdad, sí, muchísimo. Me ha servido de muchísimo, porque gracias a mi experiencia y a mi profesión, eh, he conocido muchas puertas, me ha dado, he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente y, y gracias a Dios las cosas se me han mejorado día a día por, por desempeñar un buen trabajo, por tener mi profesión, mi experiencia, que eso suma muchísimo. Entonces, eso ha ayudado muchísimo para estar hoy en día donde estoy, ¿no? Ok, ¿cómo se ve en 5 años, José? Eh, si Dios lo permite, en realidad en 5 años tengo que verme superado el doble de donde estoy hoy en día. Sí. Qué bueno. Me alegra que sea acá, hermano. Muchas gracias por contestar la llamada y nos hablamos pronto. Lo felicito. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana?
mañana va a pasar lo que yo me proponga. Qué bueno, mi hermano. Sí. Qué bueno, disfruta a su familia, lo felicito y hermano, estamos en contacto. Vale, sí, yo. Igualmente feliz tarde. Dios lo bendiga. Bueno, gracias, cuídese. Vale, sí, yo. Señor. Chao. Bueno, acá nos damos cuenta que el éxito es la realización progresiva de un propósito definido. Cuando nosotros tenemos el objetivo claro, cuando utilizamos nuestras fortalezas, la comunicación viene por añadidura. Usted la tiene que estudiar, tiene que empezar a estudiar a leer, a escribir, a escucharla, a hablarla. Pero si usted tiene una fortaleza que hace que su debilidad crezca a medida que su fortaleza va creciendo, usted va a estar bien en un futuro. Créalo que todo lo que usted haga al inmigrar va a tener sentido si usted tiene definido qué es lo que quiere. Recuerde que el éxito es la realización progresiva de un propósito definido, que todos nuestros sueños y nuestras metas se cumplen si nosotros nos rodeamos de la gente que es. A mí me ha ido muy bien, lo digo por mi experiencia, no puedo juzgar por los demás. Mi estado desde que llegué fue de residente, pero la gente puede luchar para llegar a esa residencia. No hablo por los demás, hablo por mi experiencia. Sé que las etapas de la migración son para hacerlas a conciencia, para estar listos. Uno no sabe cuándo va a pasar para el otro estado. Puede que el choque cultural uno lo viva varias veces, puede que la integración la viva varias veces, puede que uno se adapte varias veces, puede que esa luna de miel la viva varias veces, pero hay que saber enfrentar este proceso. Recuerden que nada es casualidad, que el éxito es la realización progresiva de propósitos definidos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.